Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy en el Agile 20 va a compartir con nosotros Jorge Batallas, profesional con trayectoria de 14 años, experto en experiencia de cliente, consultor empresarial y actualmente PO del equipo de metodologías ágiles y cultura del Banco General Rumiñahui, apoyando principalmente la transformación de la cultura empresarial. Hoy nos comparte su experiencia por medio de esta gran charla, Pensar ágil antes de ser ágil, y nos explicará cómo alinear los mindsets de las personas hacia los principios y valores del agilismo antes de incorporar prácticas ágiles que por sí solas no generan valor. Si primero no se genera un cambio en la cultura y los paradigmas, pues el agilismo realmente no se podrá implementar fácilmente en cualquier empresa. Entonces te dejo, Jorge, para que comience nuestra charla. Vamos adelante. Perfecto, mi estimada Paulina. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla dentro del marco del Agile Fest. Muchas gracias por su presencia. Sabemos que estamos en un feriado, para colmo también por ahí creo que hay Champions de por medio, entonces sí, les agradezco que estemos acá. Vamos a compartir un rato interesante, vamos a estar conversando, ¿no es cierto? Como ya dijo Paulina, esta charla se llama Pensar ágil antes que hacer ágil. Y en realidad, el resumen que nos acaba de dar Pauli es en esencia lo que representa esta charla. Primero quisiera arrancar poniendo unas pequeñas reglas del juego, ¿no? Yo, de alguna manera, estoy teniendo la posibilidad de facilitar eventos presenciales, ¿no? Si es que esta nueva modalidad que nos atrae a todos nos abre muchas puertas. Creo que hay gente de varios países acá, pero también nos quita un poco el contacto, ¿no es cierto? Así es que una de las cosas que les voy a pedir el día de hoy es que podamos, en medida de lo posible, encender nuestras cámaras, vernos un poquito, para saber que estamos interactuando con una persona real, ¿no es cierto? Y no estamos únicamente ahí frente a la computadora. También sería interesante remover los distractores. Ahí Pauli nos va a ayudar en si se apagando los micrófonos para evitar la distracción del ruido o que se ingrese otra conversación, ¿no es cierto? También el chat va a estar abierto. Cualquier pregunta, cualquier aporte, lo vamos haciendo en el chat y en medida de lo posible igual vamos interrumpiendo la charla si hay algunas preguntas o si no, igual las dejamos para el final. Y algo súper importante, que justo de eso se trata, ¿no es cierto? Esta charla, mente abierta. Respetemos el criterio del resto, tratemos de estar abiertos a nuevos conceptos, a nuevas cosas que tal vez no las teníamos dentro de nuestro paradigma, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos a compartir este espacio con estas reglas, si todos están de acuerdo. Igual, Pauli ya arrancó la grabación. Esta grabación será igual subida a la página de Given y podrán revisarla o compartirla incluso, ¿no es cierto? Arrancamos con esas pequeñas charlas, con esas pequeñas reglas, perdón, y les voy a pedir un favor. Para arrancar, les voy a pedir que tomen su celular o ahí mismo en el equipo donde están participando acá en la charla y ingresemos a la página de menti.com. Aquí tienen ustedes la dirección. Les voy a pedir que pongan en su navegador menti.com y inmediatamente les va a pedir un código. Aquí tienen el código que van a ingresar en esa página web y es el 4312002. No sé, las personas que ya hayan utilizado Menti, es bastante simple también, o incluso pueden escanear el código QR que ven aquí. Necesitamos arrancar con un poco de interacción acá. Me van contando si ya lo ven. Me voy a pasar a la página de Menti para hacer la presentación. Me van a ayudar a responder un par de preguntitas nada más en esta página. No sé, Pauli, si vamos viendo, si nos comentan que ya van ingresando, si pueden, si tienen algún problema igual. Pongan un like si es que ya pudieron ingresar a menti.com. Exactamente, ya estamos teniendo resultados, entonces vamos bien. La pregunta es, ¿qué significa para ustedes agilidad? ¿No es cierto? Entonces van a tratar de describir agilidad en 3 palabritas. Ustedes van a ver que les pide 3 palabras o 3 descriptores de lo que es agilidad, y aquí vamos a poder ver los resultados de lo que ustedes creen que es agilidad. Vamos viendo.
Entonces tenemos flexibilidad, transformación, equipos autogestionados, empoderamiento, entregables rápidos, valor, aprender de los errores, colaboración, colaboración se repite también, adaptabilidad, perfecto, menor tiempo, efectividad, alto valor. Tenemos al momento 10 respuestas. No sé si van a ir llegando más. Eso, sí siguen llegando más. Se repite más resultados. Innovar. Entonces sí, ya con 12 respuestas creo que podemos avanzar. Lo más común de las respuestas que han ingresado ustedes en esta plataforma tienen que ver con la flexibilidad, con los resultados, ¿no es cierto? Esa entrega. Por ahí veo también algunas entregas de valores que están un poco disipados. Eficiencia, esos son los conceptos más comunes con los cuales nos vamos a quedar para un poco ir desarrollando este taller. Pero hay una segunda pregunta. Entonces, voy a avanzar la diapositiva. Déjenme que avanzamos acá. Y la siguiente pregunta que ustedes también ya van a tener en sus dispositivos con el mismo código es, ¿de dónde obtenemos esa concepción? O sea, todo lo que me acaban de decir, todo lo que acaban de plasmar acá, eficiencia, valor, resultados, ¿de dónde sale? ¿De dónde obtenemos esa concepción de lo que es agilidad? No sé si ahí podemos poner una palabra o una frasecita igual súper corta. ¿Cuál es esa fuente de conocimiento o de ese concepto que acaban de plasmarlo? También me ayudan con eso, por favor. Lecturas y charlas, perfecto, gracias. Estamos viendo todos en vivo cómo se va de charlas, del manifiesto Agile, perfecto, podcast. Mindset. Hay bastante diversidad, adaptación de la metodología, ya entiendo que ya es poniéndola en la práctica. Respuesta al cambio. Perfecto. Manifiesto ágil. Vamos, entonces creo que tenemos algunas respuestas ya, no sé si podemos avanzar. Me voy a ir nuevamente a la presentación, chicos, ¿cierto? Y en efecto, a ver, voy a tomar parte de lo que me han comentado por acá, sobre todo en el tema de agregar valor, de efectividad, de los resultados, pero si nosotros nos ponemos a ver cuál es la fuente de esa concepción, podemos ver que son diversas, ¿no es cierto? Y al ser diversas, creo que hace falta justamente esa unificación, ¿no? Hay una unificación, diría yo, o dónde podemos ver esa unificación, si vemos nosotros el manifiesto, en las charlas, en la adaptación como tal, en los podcasts, hay diferentes espacios o charlas incluso como esta, pero si nos queremos remitir a la fuente, yo voy a tomar una de las palabras que ustedes me están manifestando aquí justamente, es el manifiesto ágil, ¿verdad? Y vamos a empezar por qué es lo que menciona o nos dice el manifiesto ágil acerca de este concepto de agilidad, justamente que es el con el que nace, ¿no? ¿Por qué les decía de la diversidad? Es que hay una frase que la encontré también ahí investigando un poco, dice, si preguntamos a 10 agilistas qué es Agile, seguramente obtendremos 11 respuestas. Entonces, eso data o eso nos quiere decir de la diversidad de criterios que hay al respecto, de la diversidad de interpretaciones que puede haber. Entonces, creo que uno de los objetivos que buscamos el día de hoy es un poco aterrizar esos objetivos, aterrizar esos conceptos, perdón, y ver justamente cómo los podemos llevar a la práctica. Y quiero, como les decía, centrarme en estos principios del manifiesto ágil. Ustedes saben que el manifiesto ágil tiene 12 principios que he tratado de resumir aquí, que tienen que ver con muchas de las cosas que ustedes dieron como definición. Fíjense cómo nos vamos un poco enrumbando. Maximizar el trabajo, ¿no es cierto? Estamos hablando de entrega temprana y continua de valor, es decir, que los entregables generen valor.
Equipos autoorganizados es uno de los principios, entonces por ahí también vimos una de las definiciones que nos participaban. Adaptabilidad también, aceptamos cambio de requisitos, aunque sean etapas ya no tempranas, ¿no es cierto? Equipos motivados, periodos cortos de entrega, mantener el ritmo, la misma comunicación directa entre los miembros del equipo, también veíamos ahí algo de equipos. Software funcionando es la medida del progreso, es decir, como viene del software, ¿no es cierto?, del desarrollo, este tema del manifiesto ágil, lo que principalmente marca ese progreso es que el software funcione, más allá de otras cosas que ya vamos a ver en el transcurso de la charla. También hablamos de excelencia y mejora continua, entregables de excelencia que van mejorando continuamente, incluso trabajo en colaboración con el cliente, escuchamos permanentemente en el cliente, nos centramos en el cliente y colaboramos con el cliente. Y también nos habla de reflexión y ajuste, es decir, el equipo está consciente de lo que, o reflexiona sobre los entregables, reflexiona sobre cómo ha trabajado y establecen ajustes o se organizan de mejor manera sobre la marcha. Entonces, estos son los 12 principios y como ustedes pueden ver, dos cosas que quiero rescatar aquí. Muchos de los conceptos que ustedes nos compartieron tienen que ver con lo que está acá enmarcado en el manifiesto ágil. Y por otro lado, si ustedes se fijan, no habla necesariamente de herramientas, no habla necesariamente de metodologías, más bien nos está hablando de una entrega de valor, ¿no es cierto? Y es ahí donde quiero un poco ir aterrizando para ver si llegamos a entablar algún concepto único en la diferencia que tiene el enfoque tradicional versus este enfoque agile o ágil, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto o en Agile, en una solución en este caso, ¿no es cierto? Mediante un enfoque tradicional nos enfocaríamos justamente, vale la redundancia, en el proceso, ¿no es cierto? En los pasos a seguir. Mientras que en el enfoque Agile nos estamos enfocando en esa entrega de valor. ¿Qué tanto valor o qué tan bueno es el entregable que estamos generando a partir de esos pasos? No nos enfocamos en el cumplimiento de tareas como como sucede en el enfoque tradicional. No hacemos por hacer las cosas, sino más bien le vamos dando valor y vamos haciendo estas entregas tempranas y reduciendo el tiempo. Entonces nos enfocamos en ese entregable. Y tampoco es que nos importe mucho, ¿no es cierto?, los pasos a seguir o los procesos, sino más bien nos centramos en las personas, en la gente que está atrás de todo esto. Y al hablar de gente agile es sobre personas, ¿no es cierto? Estamos viendo acá. Y al hablar de gente, yo quisiera un poco también ir ya determinando o viendo los diferentes conceptos que hay en el, en el entorno. Y me topé con este también que dice que es de la Agile Alliance, ¿no es cierto? ¿Qué es agilidad? Nos dice que es la habilidad de crear y responder al cambio con el objetivo de tener éxito en un entorno incierto y turbulento. Muchas veces habremos oído nosotros que el enfoque tradicional sirve o nos sirve muy bien y que no está desmerecido el famoso waterfall o el cascadeo, ¿no es cierto?, de etapas, nos sirve muy bien en entornos en los cuales tengo más certeza, puedo llegar a planificar con una mayor proyección, ¿no es cierto?, a un largo plazo, mientras que allá él nos sirve justamente en esos entornos inciertos donde necesitamos reducir la incertidumbre, reaccionar rápidamente al cambio y es básicamente lo que quiero tomar de este concepto es ese tema de cambio y este entorno incierto. Porque hemos hablado, hoy mismo estamos, como les decía, en una nueva realidad, ¿no es cierto? En una nueva forma de contactarnos, en una nueva forma de compartir estos conceptos. Y la verdad es que se ha hablado mucho en esta época de estos entornos VUCA, ¿ya? ¿No es cierto? Por sus siglas en inglés, sobre todo, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, entornos bastante complejos en los cuales esos factores nos dificultan la toma de decisiones, muy ambiguos porque no nos permiten ver mucho hacia el futuro, no nos permite identificar o interpretar ese impacto que vamos a tener, ¿no es cierto? Volátil porque cambian muy rápido y también bastante inciertos porque no nos permiten anticiparnos. Entonces, en estos entornos VUCA es donde justamente cobra mayor sentido o cobra mayor relevancia este tema de la agilidad y de las diferentes prácticas y metodologías
ágiles hablando como tal, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a ver cómo se comporta este entorno VUCA o cómo hacerle frente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sacamos de acá? Yo les voy a poner aquí ciertas frases y ustedes me van a decir si las reconocen con un like o algo en el chat. Me ayudan a decir si las reconocen. Por ejemplo, responder al cambio por sobre el seguimiento de un plan. Colaboración con el cliente para la incertidumbre, ¿no es cierto? Frente a o por sobre la negociación de contratos, es decir, para eliminar esa incertidumbre, muchas veces los contratos son rígidos y ya se planifican o se establecen en base a un entorno cierto, ¿no es cierto? Entonces, en la incertidumbre es más valioso colaborar con el cliente antes que centrarnos netamente o estrictamente en lo que dice el contrato. Para el tema de la complejidad en el entorno VUCA, hablamos de que son más importantes justamente los individuos y sus interacciones por sobre los mismos procesos y las herramientas que utilice. Entonces, eso nos ayuda a combatir esa complejidad. Y por último, en la ambigüedad, no nos vamos a detener mucho pensando en la documentación excesiva, sino más bien en ese producto o en ese software funcionando, ¿no es cierto? Esa va a ser la medida justamente del éxito. Entonces, no sé si reconocen esto, lo han visto en algún lado, no sé si me pueden ayudar compartiendo en el chat dónde han visto o a qué hace referencia estas 4 frases de acá. ¿No? Los leo. Pauli, no sé si tenemos algo ahí. Ahí tenemos chat, ¿no es cierto? Los pilares Agile, perfecto. Entonces, en efecto, no son los pilares como tal, ¿no es cierto? Los valores del agilismo, ¿no es cierto? Justamente que igual se encuentran en el manifiesto ágil, ¿cierto? Vamos a responder al cambio sobre el seguimiento del plan. Vamos a colaborar con el cliente frente a la negociación de contratos. Individuos de interacciones por sobre procesos y herramientas. Producto o software funcionando versus o por sobre la documentación extensiva. Entonces, nuevamente vemos que tomamos extractos del manifiesto ágil, nos centramos en los valores, ¿no es cierto? Y seguimos hablando de conceptos, fíjense, no entramos todavía a la parte de metodologías ni herramientas, de hecho por acá procesos y herramientas está por debajo de la parte de individuos de interacciones, entonces vamos ya teniendo un patrón, lo vimos con los principios, lo vemos acá también con los valores y en ese sentido me nace a mí tal vez ponerles acá otra definición. Fíjense, también buscando definiciones sobre este tema de agilidad o de agile, encuentro que es un mindset. Acá por acá ya empezamos a hablar de la palabra mindset. Fíjense. Un camino de continua exploración, adaptación, aprendizaje y mejora. Recoge muchos de los conceptos que ya hemos estado conversando, que a partir del desarrollo evolutivo e incremental busca obtener un producto, servicio o resultado más adecuado de la mejor manera posible, basado en la colaboración, la confianza y la motivación de las personas involucradas. Entonces, creo que esta está adaptada de un agilista que es Mauro Strone y la idea es que resume o capta algunos de los conceptos, como digo, que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Y hace un solo concepto. Nuevamente, viene hablando de exploración, viene hablando de adaptación, viene hablando de actitudes humanas, si ustedes se fijan, de actitudes de las personas, que sí, busca un resultado, busca un producto, busca un servicio de la mejor manera posible, ahí hablamos nuevamente de excelencia, pero en un ambiente de colaboración, de confianza y de motivación. Entonces, al momento de decir un mindset, cuando si tratamos de traducir un poco la palabra mindset sería actitud o pensamiento, forma de ser, ¿no es cierto? Estamos hablando de que ese es el camino, esa es la esencia del Agile. O sea, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es un modo de pensamiento, ¿no es cierto?, que lleva estas características de exploración, adaptación, aprendizaje, es incremental, tiene colaboración de por medio, genera confianza y motivación. Entonces, por ahí vamos dándonos cuenta que todavía no se topa en sí herramientas. Y es porque sucede esto a la final. Si hablamos de que Agile es una mentalidad, ¿no es cierto? Es un mindset, como decía el concepto anterior, ese mindset está descrito con los 4 valores que nosotros ya revisamos, ¿no es cierto?
está también apalancado o se fundamenta, se define por 12 principios que también los vimos en la lámina inicial. Y recién acá la manifestación de este mindset o de esta mentalidad está manifestada a través de un número ilimitado de prácticas. Hay muchísimas prácticas que a la final se resumen o están contenidas en metodologías, en frameworks, en marcos de trabajo, que si ustedes ven, acá están las estrellitas, ¿no es cierto? Acá tenemos Lean, acá tenemos Scrum, por citar las más importantes, ¿no es cierto? Las más relevantes, Safe, tenemos XP, tenemos el mismo Kanban, LESS, incluso entonces parecería que, ¿no es cierto? Muchas veces en las organizaciones o en las empresas, en nuestro día a día, nos enfocamos mucho acá, ¿no? O sea, las certificaciones están dadas por acá, en Lean, en Scrum, en cualquiera de las metodologías, estas son las que brillan, las que se van y se implementan, y yo ya tengo el Kanban, y yo ya empecé a hacer mis equipos de Scrum, pero esas mismas prácticas o esas metodologías están basadas y parten de este mindset, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver acá, esto puede ser lo más visible, pero no tan poderoso. Y es ahí donde las organizaciones muchas veces nos encontramos con que la implementación de estos modelos o el transitar, ¿no es cierto?, este camino de un enfoque tradicional hacia un enfoque agile, cobra o cuesta mucho más porque en realidad estamos tratando con personas. En realidad lo que tenemos que, por donde debemos empezar es a posicionar esos valores, que sean parte del ADN de las personas, ¿no es cierto? Esos principios, que se entiendan, que se comprendan, que se asimilen, que se vivan esos principios y no necesariamente implementar una metodología o certificar a un equipo de trabajo para que se implementen las metodologías, sino empezar a labrar ya un poco más profundo en ese mindset, en ese estilo de pensamiento. Entonces, por eso es que este taller se llama justamente Pensar ágil por sobre hacer ágil. ¿Ya? Se trata de entender que atrás de todas estas metodologías y de toda la implementación y de todo el cambio que podamos generar, que puede ser visible y puede generar resultados, está ese trabajo con las personas, ese alineamiento hacia los valores, ese alineamiento hacia los principios y ese cambio de mindset para que en realidad nos centremos en ese cliente, ¿no es cierto? En el valor que estamos generando al cliente, en las personas que lo están haciendo, en ese empoderamiento que necesitan y todos los principios que ya estábamos viendo. Pero ya en la práctica nos encontramos con esto, fíjense, o sea, si hablamos de las estrellitas, ¿no es cierto? De estas que están por acá, nos encontramos con un sinnúmero de metodologías y de frameworks de trabajo que es casi que infinito. Fíjense, estamos viendo lo que es el landscape, el Agile Landscape de Deloitte, el reciente, la última versión, y tenemos un montón de cosas, desde Scrum, ¿no es cierto? Por acá está la parte de escalamiento con Safe, ¿no es cierto? Hablamos de Management 3.0, de Kaizen, de un poco de Design Thinking, que nos van ayudando a transitar y que nos pueden ayudar, sí, a implementar o hacer que una organización sea más ágil. Pero ¿qué hay detrás de esto? Lo que acabamos de ver es que hay un manifiesto ágil, ¿no es cierto? Que ya desde sus inicios, desde que se creó, desde que se redactó, habla de las bases que tienen estas metodologías por detrás. Todas estas pueden ser utilizadas como metodologías ágiles. Sin embargo, detrás hay un concepto único que habla de principios y de valores. Incluso si cogemos una metodología, ¿no es cierto? Incluso si cogemos marco de trabajo, en este caso, por ser, digamos, la más común y la más reconocida y con la que más incluso familiarizado me siento, vamos a hablar de Scrum. Y también tiene sus artefactos y también tiene sus roles, ¿no es cierto? Y también tiene un pocotón de cosas que tenemos que llegar a implementar. Pero voy a centrarme solo con una parte que igual habla de valores de Scrum, ¿ya? Y les voy a compartir aquí justamente esos valores que están dentro del marco de trabajo Scrum. Y hablamos de coraje, ¿no es cierto? Los equipos de Scrum están preparados, están dispuestos a hacer siempre lo correcto y trabajar siempre o enfocarse en los problemas difíciles. El foco es importantísimo. Todos se enfocan en el trabajo de ese sprint y en las metas que quiere conseguir el equipo. Hablamos también de compromiso. Todo el equipo se encuentra comprometido con alcanzar esas metas que están definidas dentro del sprint. El respeto. Todos comprendemos que somos personas capaces e independientes de llevar a cabo las actividades delegadas con la mayor independencia.
apertura, ¿no es cierto? Apertura a corregir el rumbo, apertura a nuevas opiniones, a nuevas perspectivas, ¿no es cierto? Pero siempre enfocado en realizar el trabajo y también apertura a sobrellevar los desafíos que todo el alineamiento conlleve o todos los problemas que salgan en el camino. Entonces, nuevamente, si bien es cierto, Scrum tiene artefactos, como decía, tiene ceremonias específicas en donde ya vamos a poner en práctica, ¿no es cierto?, ciertos conceptos, tiene roles específicos. Nuevamente, la base de una metodología, de un marco de trabajo, vuelven a ser conceptos relacionados con valores, conceptos relacionados con principios, con formas de ser, con actitudes de las personas. Entonces, volvemos a darnos cuenta de que este es el corazón de la agilidad, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un ejercicio ahorita y quiero que me sigan acá un poco. Si nosotros del embudo que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Le damos la vuelta y tenemos los valores, los principios, las prácticas y las metodologías por ahí en ese orden. Yo cuando construí esto se me asemejaba muchísimo, muchísimo a un gráfico que yo ya he visto y no sé si ustedes se sientan familiarizados un poco con este, el famoso iceberg, ¿no es cierto? Con nosotros cuando un barco se acerca a un iceberg o cuando un barco está navegando, ¿no es cierto?, en aguas congeladas prácticamente, si nosotros nos enfocamos en esta parte de aquí, que es la visible, ¿no es cierto? Estamos hablando justamente de actitudes, de prácticas, ¿no es cierto? De llevadas, de puestas en marcha. Lo que se puede ver de los resultados es la parte observable. ¿Qué es lo que estamos viendo acá con las metodologías? ¿No es cierto? Es lo que podemos observar, lo que se ve. Veo el Kanban, ¿no es cierto? Veo que está formado el equipo, veo que empiezan a utilizar las prácticas, veo que empiezan a generarse resultados, pero ¿qué hay por debajo? ¿Qué es lo que no se ve y que por lo general acá, hablando ya de talento humano, de recursos humanos, es lo más importante y lo que en realidad hace que el iceberg salga a flote? Hablamos de todos esos atributos que no son observables. Pueden ser percepciones, actitudes de las personas, creencias y los mismos valores, ideología, religión, educación, todos esos componentes que hacen que una persona sea lo que es. Entonces, si hablamos de percepciones, es cómo percibe el mundo. Si hablamos de actitudes, cómo se comporta frente a una u otra cosa. No sé si en estos cambios de paradigma o en estos cambios organizacionales nos hemos topado con que queremos implementar Scrum, queremos implementar un modelo ágil, ¿no es cierto? O queremos cambiar esa mentalidad y somos personas que no asimilan el cambio porque está bien lo que estaban haciendo, están generando resultados, haciendo de la misma forma como lo están haciendo, y impide eso que podamos ver un poquito más allá para cambiar la forma de trabajo, ¿no es cierto? Hablamos de creencias, entonces aquí me quiero también detener un poquito porque empezamos ya a jugar un poco con la psicología, por más de que este sea un tema de agilidad, ¿no es cierto? Esas creencias están arraigadas en las personas y pueden ser de dos formas, o sea, pueden ser limitantes como pueden ser, ¿no es cierto?, expansivas, ¿no es cierto? Entonces, voy a tomar en ese punto de vista de las creencias limitantes, detenerme a hacer una pequeña reflexión, ¿cierto? Hoy tal vez ya no pase mucho, pero con este ejercicio nosotros podemos comprender qué es en realidad una creencia limitante. Cuando una persona va al circo, y cuesta mucho ver, o sea, por eso digo, capaz que hoy día ya no pasa, pero en los circos donde el show estaba dado por estos animales que se encontraban enjaulados y ellos hacían todo el espectáculo, uno llegaba y se topaba con un elefante enorme, ¿no es cierto? Un elefante adulto ya mayor, grande, poderoso a simple vista, y que a la final estaba ahí encadenado en el campo del circo con una simple estaca y una soga, ¿no es cierto? Y este ejemplo ha sido utilizado en algunos foros y no nos podemos explicar cómo ese elefante tan grande está atado o se queda quieto o está detenido, ¿no es cierto?, por una simple estaca con una soga. Y eso se da porque el elefante desde muy pequeño, de hecho nació así, le tuvieron amarrado desde chiquito, desde que nació prácticamente. Y cuando intentaba zafarse, como no tenía todavía la fuerza, no podía. O sea, con esa misma soga, con esa misma estaca, nunca pudo, con esa misma estaca, perdón, nunca pudo zafarse.
Entonces el elefante creció convencido de que no podía zafarse, de que no podía escapar, de que no podía hacer el mínimo esfuerzo para salir. Y así creció, y cuando ya tuvo la fuerza, cuando ya fue lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte para tomar la decisión de escapar, si así lo quisiera, él no, ya estaba convencido de que no podía hacerlo. Entonces, ese es un claro ejemplo de una creencia limitante. Y nosotros, los humanos, prácticamente nos comportamos iguales, ¿no es cierto? Tenemos muchas veces creencias de que no se puede, de que es mejor así como lo estamos haciendo, de que para qué vamos a cambiar, ¿no es cierto? Hay que preguntarnos cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esos paradigmas o cuáles son esas cadenas que nos tienen estancados y que no nos permiten justamente avanzar. Ahí es cuando hablamos de este tipo de creencias limitantes, cuando de alguna manera nos cohiben el aprendizaje, nos cohiben el avanzar hacia nuevos modelos, hacia nuevas formas de ver la vida y empezamos a hablar de estos famosos paradigmas, ¿no es cierto? Que no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son estructuras mentales, son modelos mentales que tenemos las personas y que se van concibiendo desde tempranas edades, desde nuestra formación, desde la escuela, desde la forma como nos relacionamos con las personas y se van dando y nos hacen creer o convencernos de algo que está para nosotros dado, ¿verdad? Y aquí, para un poco ejemplificar eso, ¿no es cierto? Les quiero poner un ejercicio, ¿ya? Les voy a pedir que, por favor, las personas que puedan, ¿cierto? Saquen una hojita, un post-it o algo en donde puedan escribir y traten de ubicar estos 9 puntos tal como están aquí, ¿ya? 3 filas de 3 puntos los vamos a ubicar, ¿no es cierto? Me dicen, les estoy viendo por acá para ver si ya estamos. Un like por ahí en el chat, si ya tienen a la mano su lápiz, su papel, su esfero. Y vamos a dibujar estos 9 puntos como están aquí, ¿ya? Tal cual, 3 filas de 3. Listo, por ahí tenemos algún comentario, ¿ya? Ok, listo. Y les voy a pedir que traten de unir todos los puntos, absolutamente todos los 9 puntos que están dibujados en su hoja, únicamente con 4 líneas, continuas y sin levantar la mano. Es decir, de un solo trazo, las 4 líneas van a tratar de unir los 4 puntos, los 9 puntos que están ahí dibujados. ¿Es posible o no es posible? Les escucho igual ahí. No sé si, igual si podemos compartimos, abrimos micrófonos. Hacemos el ejercicio, incluso si ya no salió, lo mostramos. Vamos a darles un tiempito ahí para que lo intenten. Por ahí veo. Ya, Tania, ahí tienes ya. Ya, no. Ya, deje un ratito a ver quién más lo logra. A ver, vamos a ver. Gracias, Tania. ¿Alguien más que nos quiera compartir si lo logró? ¿O qué pasó? Con 3 líneas, Katy. Bien, esa es nueva. Muy bien. ¿Ya? Listo. Entonces, ya por ahí creo que vieron la solución que nos presentaba Tania. No sé si la alcanzaron a ver, pero acá también está. Luego ya nos puede compartir Katy también, o si quiere, Katy nos comparte cómo lo hizo. Con 3 líneas, me dice Katy. Pero no sé si llegaron a esto. Fíjense, les voy a presentar acá cuál es la solución que acá se le ocurrió al ejercicio. Tenemos 1, 2, 3,
y 4 líneas. ¿Quién me puede decir qué ve aquí en cambio? Insisto, abramos micrófonos, si es que pueden, nos comparten. Una flecha. Una flecha, chévere, Katy, gracias. ¿Qué más, aparte de la flecha, qué sentido le... O no sé si tú más bien también nos cuentas, Katy, cómo lo podrías hacer con las 3 líneas que nos dijiste? Claro, a ver, 3 líneas es, si es que tú empiezas a dibujar una línea desde antes del primer círculo, pasas los 3 primeros círculos, te vas hasta bien lejos con una línea inclinada, ¿no es cierto? Y regresas ¿Ya? por la segunda línea, por la segunda, sí, por los segundos 3 círculos que aparecen ahí, te vas también bien lejos y luego puedes tomar los últimos 3. Perfecto, entonces eso implicaría, de lo que entiendo, Katy, que los círculos, los puntitos estén muy chiquiticos, ¿no es cierto? Y las líneas se vayan Tal vez casi deberían que hacia estar el un poquito infinito, más juntos pegados. de manera vertical. Pero Horizontal no vale, importa, vale, chévere. para que pueda ir así. Tun, tun, tun. Entonces sería una Z más o menos, Una pero Z, bien sí, sí, larga. sí. Súper larga. Perfecto. ¿Qué enseñanza nos puedes, o sea, o qué reflexión te genera esto, Katy? Tal vez contigo mismo me quedo ahí. ¿Qué, Que hay diferentes formas de encontrar soluciones. que hay Que tú nos diferentes? planteaste el reto de, a ver, con 4 líneas, unir todos los puntos y parecía imposible, ¿no? Ujú. Porque uno piensa de manera tradicional. ¿Dónde está lo tradicional acá? ¿Qué es lo que se veía? Exactamente. ¿Qué es lo que Claro, se cuando veía tú sin las dices, líneas? empiezas a unir como, haces un cuadrado y luego haces otra línea, ya te salía una línea más, dices, no es por ahí. Y claro, no se te ocurre las líneas que hiciste ahorita para en 4 líneas unir todos los puntos. Ujú. Es Entonces, como romper el paradigma que tienes y pensar de otras formas, ¿no? Pensar distintas formas de hacer las cosas. pensar distintas formas de hacer las cosas. Por ahí Daisy también nos comparte que hay que salir del patrón. Gloria, que podemos Correcto. ser creativos. Paola, que es pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Tal vez ese cuadrado que yo, la primera imagen que se me genera es un cuadrado, ¿no es cierto? Y si trato de hacer las cosas como un cuadrado, me va a faltar líneas, me va a faltar todo, ¿no es cierto? Espacio. Y la idea es salirnos de esa caja, salirnos de ese patrón, salirnos un poco, romper ese paradigma que tal vez solo está en nuestra mente, ¿no es cierto? O que tal vez solo lo estamos viendo Ujú. nosotros y a la final, como tú decías, Katy, es una flecha por acá, o sea, puede formar cualquier cosa, una flecha o una Z, ¿no es cierto? Triángulos. Una Z, y Ajá. de eso se trata, ¿no es cierto? De que, insisto, los paradigmas no necesariamente son malos. Y muchas gracias a todos por el aporte, gracias igual, Katy, Gracias. porque de eso se trata. A la final, nosotros estamos viviendo en este entorno, ¿no es cierto? En esta era en la cual los cambios son muy acelerados, las cosas, ¿no es cierto?, pasan a una velocidad impresionante. La tecnología nos ha llevado a eso, podemos compartir información con cualquier persona del mundo. Hoy mismo no sé desde qué países nomás estamos acá compartiendo. Entonces, o nos adaptamos o simplemente perecemos. O sea, si no tenemos la capacidad de adaptarnos a ese entorno, si no tenemos la capacidad de cambiar ese paradigma, ¿no es cierto? De modo que nos haga crecer y en realidad salirnos de esa caja, salirnos del patrón y tener una nueva visión de cómo hacer las cosas o de cómo generar valor diferenciado. En realidad, tanto empresas como personas estamos condenados a perecer o a estancarnos, en este caso, sin ir al siguiente nivel o sin ir en el mismo ritmo.
Y de eso se trata ya. O sea, cuando hablamos de esto, de cambiar de paradigmas, sí, pero ya nos metimos en psicología, nos metimos en paradigmas. No, esto se trata de agilidad. Y estamos viendo que a lo largo de todas las revisiones que le hemos dado la vuelta a este concepto, nos encontramos con valores, nos encontramos con principios, ¿no es cierto? Nos encontramos con actitudes, nos encontramos con un mindset, básicamente un estilo de pensamiento que en realidad se resume, ¿no? Estos valores aquí he tratado de condensar tres tendencias, ¿no es cierto?, que pueden considerarse los nuevos paradigmas de estos modelos ágiles, ¿no es cierto? Los cuatro valores que ya vimos, los cuatro valores que los desglosamos, los individuos y sus interacciones por encima de los procesos de herramientas, la colaboración con el cliente por encima de negociación contractual, la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, el software funcionando por encima de la documentación extensiva, y por ahí también se van a encontrar con conceptos como cuál es el corazón de Agile. Y fíjense, el corazón es justamente eso que nos mueve, ¿no es cierto? Es la colaboración, la entrega temprana de soluciones, la reflexión y la mejora. Es como un ciclo de mejoramiento continuo, pero ahí está el corazón. Equipos que colaboran, equipos que entregan soluciones rápidamente, equipos que reflexionan sobre lo que están haciendo para corregirlo y para mejorarlo, ¿no es cierto? Y hoy incluso ya hablamos de un modern agile, ¿no es cierto? Un agile moderno, donde ya las personas están más que nunca en el centro. Fíjense, es que las personas se convierten, la genialidad está en las personas, las que hacen que las cosas suceden no son las metodologías, son las personas las que hacen. Se mantiene el tema de entrega de valor. Por ahí cuando hablamos de un tema de backlog, decimos, oye, el backlog nunca está completo, y es por eso, porque continuamente va incrementándose, continuamente va creciendo, y esa entrega de valor justamente es continua y permanente. Hablamos ya de seguridad, ¿no es cierto? Y no solo la seguridad de la cibernética, la seguridad de la información, sino incluso a nivel de las personas, esa seguridad, esos entornos seguros de seguridad psicológica para que puedan desenvolverse, para que puedan participar, para que puedan ser ellos mismos y aportar de la mejor manera. Y sobre todo también el tema de experimentación y aprendizaje continuo y rápido, ¿no es cierto? Hay que equivocarnos, sí, está abierto la equivocación, pero mientras más rápido y más barato nos equivoquemos va a ser mucho mejor. Entonces ahí nos ayuda la experimentación, ahí nos ayuda a probar cosas nuevas, en hacer estos pequeños pilotos, en hacer estas entregas pequeñitas de mínimos viables, y empezamos a empatar los conceptos, ¿no es cierto? Entonces ahí recién empezamos a hablar ya de mínimos viables, de las herramientas, de los artefactos, de las cosas que nos permiten hacer que esto se lleve a la práctica. Pero hay que regresar un poquito atrás y ver en realidad que la esencia de esto, la esencia de todo, Agile es sobre las personas que ejecutan esas prácticas, las personas que tienen un sentido, ¿no es cierto? Las personas que saben el por qué y el para qué hacen las cosas, y que en realidad hay metodologías y marcos de trabajo que permiten llevar eso a la práctica, pero sobre todo basándonos en qué estamos en las personas. Entonces, por ahí tenemos un nuevo mapa, y ya yendo a terminar también la charla, fíjense que no solo es el marco, no solo es la metodología, no solo es la práctica. De hecho, podemos nosotros combinar múltiples metodologías desde la generación del propósito, ¿no es cierto? Desde que estamos conceptualizando la idea, desde que estamos conceptualizando la solución, hasta cuando ya la vamos a plasmar y luego ya a implementarla, pasando por diferentes fases. Empezamos, ¿no es cierto?, desde cómo le damos sentido, desde cómo le encontramos esas necesidades insatisfechas, esos deseos, esos problemas, ¿no es cierto?, a cómo vamos nosotros transitando hacia esa construcción, esa visión utópica que nos dice, esto es lo que necesitamos, pasando, sí, por ese filtro de los valores, de la razón de ser, de esas necesidades que ya vamos intuyendo, ya un poco aterrizando, ¿no es cierto?, para luego irnos a una etapa de exploración, de identificación de insights, de co-crear y colaborar con el cliente, de establecer una propuesta de valor, de prototipar y pilotear esa solución para posteriormente llevarlas a la práctica, ¿no es cierto? De desarrollar, validar, generar nuevas ideas o aprendizajes y mantener el ciclo continuamente de la experimentación. Entonces, ustedes pueden ver, por acá tenemos Agile, por acá tenemos Scrum, por acá tenemos Kanban, Lean, Design Thinking en la parte de encontrar la solución, pero sobre todo lo más importante es este sense making, este encontrar el sentido.
encontrar como digo yo, el por qué y el para qué se hacen las cosas. Y solo voy a tomar como referencia aquí un poco el tema del, no sé si han escuchado, del famoso del círculo de oro, ¿no es cierto?, de Simón Sinek, que nos habla de estas tres palabritas, de estas tres preguntas, perdón, del qué, del cómo y del por qué, en realidad. Y muchas veces lo que nos pasa acá es que vamos nosotros en este sentido, ¿no es cierto? Primero, levantamos un sinnúmero de cosas que queremos hacer, ¿cierto? Luego decimos el cómo lo vamos a hacer y muy pocas veces nos ponemos a plantearnos o preguntarnos el por qué las hacemos. Cuando hablamos de Agile, justamente es partir, o aquí se empatan, mejor dicho, estos dos conceptos, partir del por qué, es decir, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué necesito hacer esto? Volvemos a esa búsqueda de sentido. Y ah, ahí sí, en ese punto, con los equipos empezaremos a definir el cómo para aterrizar posteriormente en el qué. Y ahí sí nos van a apoyar las prácticas, los marcos de trabajo y las diferentes metodologías. Pero sin un sentido, sin un para qué, que de hecho me gusta ponerle más aquí el para qué a mí, sobre todo porque capaz del por qué nos explica un poco el pasado, ¿no? El para qué nos hace un poco ir hacia el futuro o el para qué quiero lograr eso. Entonces, por ahí nos enrumba un poquito más a ir luego hacia el cómo y terminar con ya el listado de cosas que tenemos que hacer. En ese sentido, la reflexión es encontrar el sentido, anclar al propósito, anclar a los valores, a los principios que ya están marcados en Agile, hacer que las personas vivan ese cambio de mindset, ¿no es cierto? Que transiten ese camino del por qué estamos proponiendo estos nuevos marcos de trabajo, el por qué tiene sentido toda esta nueva visión y desde ahí empezar a hacer las prácticas ágiles. Definitivamente, si únicamente implementamos el qué hacer o el cómo hacerlo, algo va a quedar suelto y a la final los resultados no van a ser los esperados y podemos correr el riesgo de generar frustración, de generar descontento, ¿no es cierto? Y tal vez no lleguemos a convencer de esta ola que estamos tratando todos acá de fomentar, y creo que ese es el objetivo de estos espacios, de todo este mes que nos hemos dado para compartir y de un poco llevar a la práctica todos los conocimientos que estamos potenciando. Entonces, yo les quiero agradecer bastante por su participación, por estar acá. Si hay alguna pregunta, algún aporte adicional, Pauli nos va a ir ayudando ahí con el chat. Muchas gracias, Jorge. Súper chévere conocer esto que nos has compartido. Muy agradecidos. No sé si es que desean abrir sus micrófonos, dar sus dudas o escribir por el chat. Por acá estamos para poder responder a sus dudas. Me pareció súper interesante, me gustó muchísimo. A Jorge, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y enriquecernos. La verdad es que estas nuevas metodologías y adoptar todas estas nuevas metodologías para enriquecer y ayudar y lograr en el cliente una experiencia buena, yo pienso que es fundamental como tener todas estos conocimientos y ponerlos todos en práctica. Perfecto, Gloria, muchas gracias. A ti, Jorge. Por acá tenemos una pregunta, dice, ¿cómo impactan las metodologías ágiles en la contratación de nuevos talentos en las empresas? Esto es de Tania Torres. A ver, definitivamente estamos hablando, gracias por la pregunta, primeramente. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que si esto es un cambio de mindset, ¿no es cierto?, no solo es cambio de mindset en las personas, las organizaciones están hechas por personas, entonces es un cambio de mindset a nivel de la organización incluso. Entonces debemos empezar como empresas a hacer estos procesos de contratación basados primero en valores, o sea, los valores que se comparten acá deben de alguna manera compaginar con los valores de las empresas. Ese es un primer proceso que tal vez hay que hacer de alineamiento.
Y luego esas personas que ingresen en la organización tienen que empezar también a ser contratadas por esos valores. Muchas veces creo que nos enfocamos mucho en las aptitudes, ¿no es cierto? En el qué sabe, en los títulos. Y también es un cambio de paradigma también ahí de las empresas, como digo, en empezar a contratar por actitud, por vinculación a los valores y porque se comparte esto, ¿no es cierto? Este nuevo modelo y esto es para qué. Entonces, creo que eso sí es un trabajo bastante interesante, sobre todo en las áreas de talento y cultura, de recursos humanos, que hay que llevar a la gente a cambiar ese paradigma y solo se puede hacer cambiando nosotros primero el paradigma. Por ahí excelente, gracias. Chévere, Pauli. No sé si hay alguna otra. Acá tenemos otra de Paola. Primero te dice felicitaciones por tu intervención, súper buena. De tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido al momento de implementar metodologías ágiles? Chévere, gracias, Pau. En efecto, el tema de la resistencia al cambio creo que es bastante importante. En el banco estamos ya poco más de 2 años trabajando en la implementación de estos modelos y la verdad es que nos dimos cuenta de que tiene que empezar justamente por fortalecer las habilidades de las personas, por capacitarles no solo en metodologías o no solo en prácticas como lo vimos el día de hoy, sino en esas actitudes, ¿no es cierto? En entender la esencia de los marcos de trabajo, en vender el valor agregado. Creo que ese es otro de los retos también que tenemos al momento de implementar, no sé, en este caso células o equipos multidisciplinarios que empiecen a generar resultados y que esos resultados vayan siendo tangibles, de modo que la gente vaya también involucrándose o llamándole la atención. Mapear a la gente es necesario, entender cuáles son sus motivaciones, entender cuáles son esas cosas que les mueven en realidad a pegarse al cambio. Creo que también es un reto bastante interesante y que hay que hacerlo definitivamente. Entonces, como decíamos, estamos hablando de personas y cada persona es un mundo y hay que entender justamente desde esa esencia qué es lo que puede aportar al proyecto y cómo podemos nosotros llevarle a que sea más bien un promotor de la implementación o del cambio más que un detractor. No sé si pude responder la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Sí. Listo. Excelente. Jorge, realmente esta charla ha sido de impacto. El poder compartir tu experiencia va sumando a todos los que hemos estado aquí durante toda esta reunión. Muchas felicidades. Y bueno, si es que no hay más preguntas, pues doy por cerrado esta reunión Agile súper productiva. No, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto poder compartir este espacio. En realidad les invitaría a que se sigan inscribiendo a los eventos que vienen, participando en estas charlas, que a la final nos agregan a todos y todos aprendemos y vamos generando esta ola que nos lleve hacia un nuevo horizonte. Muchas gracias y ha sido un gusto. Disfruten de lo que queda del feriado. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igual para todos. Chao, chao. Chao, Chao, chao. buena tarde. Gracias.